¿Cómo está, Coronel Acosta? Buenos días a través de Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Buenos días, licenciado. Qué gusto el poder volver a hablar con ustedes y siempre a la orden. Coronel, conocemos sobre una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Finanzas Públicas con relación al Instituto de Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas FIFA. ¿Qué hay sobre el tema? ¿Quién va a demandar? Bueno, en efecto, personalmente yo hoy en la mañana estaré presentando una petición de medidas cautelares, tal como lo acoge y lo dispone la Constitución en el artículo 87, que claramente dispone que se podrán ordenar medidas cautelares, conjuntas o independientes de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de un derecho. Entonces, como con la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, se transgrede, se viola, y yo diría hasta groseramente, muchos artículos de la Constitución, y entre otros, precisamente está el artículo 84, que se refiere exclusivamente a la Asamblea Nacional, en el cual dispone que todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución. Y dispone también, en ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Muy bien, entonces, ¿en qué es lo que transgreden? Principalmente, uno de los tantos, ¿no? Es el artículo 225 de la Constitución, en la cual establece claramente quiénes son las entidades del sector público. Entonces, si revisamos este artículo, actualmente no hay ninguna entidad de la seguridad social que conste en este artículo. Entonces, como todos sabemos, si alguien quiere enmendar la Constitución o rectificarla o reformarla, tienen que seguir los pasos establecidos en la propia Constitución, pero aquí no. En base a esta ley aprobada por la Asamblea, pues quieren modificar la Constitución, algo sumamente grave. Por decirle un artículo, si vamos a otro, el 292, que habla claramente del presupuesto general del Estado, indica claramente que el presupuesto no es más que la herramienta de gestión de ingresos y egresos del Estado, de todo el Estado, ¿no? Y que se excluirán los recursos de la seguridad social. Otro artículo violentado. Si vamos al 370, indica claramente que la seguridad social goza de autonomía. La autonomía no es más que la capacidad de gobernarse por sí solo, únicamente con las restricciones de su propia ley, es decir, la creación de la seguridad social, o del ISFA, o del ISPOL, o del IES. Muy claro. Si vamos también al 372, y también indica que se excluyen del presupuesto general del Estado los fondos y reservas de la seguridad social. Otro artículo más violentado. Si vamos al 372, de igual manera claramente expone que los fondos y reservas de la seguridad social son propios de la seguridad social y distintos del Estado. Y además claramente dispone que ninguna entidad podrá intervenir o disponer de sus reservas. Vean ustedes, entonces, eso por dedicarle 3, ¿no? Pero de ahí son un sinnúmero, porque en esa ley hay, esa ley que tiene como 45 páginas, si no es en un artículo, es en otro, si no es en el otro, en aquello. Entonces, siempre se trata de ¿qué? De procurar tomar el control de los recursos de la seguridad social, que siempre han sido apetecidos por todo gobierno. Hay que tomar en cuenta que los fondos de la seguridad social son ahorros privados de la gente, de los afiliados, de los patronos que depositan ahí por disposición de derecho humano, que es la seguridad social primero, ¿verdad? Es un derecho humano. Y luego que estos sirven para atender todas las contingencias de salud, de riesgos del trabajo y las pensiones jubilares. Entonces, ciertamente con esto se quiere estatizar a la seguridad social, cosa que está prohibida en sinnúmero de artículos también de nuestra propia Constitución. Por aquello es el motivo que vamos a presentar el día de hoy
la petición de medidas cautelares para evitar o cesar este daño inminente que se viene. Coronel, faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 para las 8, con el coronel Patricio Acosta, analista político y de seguridad y ex secretario general de la administración en la presidencia de Lucio Gutiérrez. Coronel, en la práctica en sí, esta ley, este cambio en la ley, ¿cómo afecta al ISFA? Mire, yo estoy hablando de que se quieren apropiar, si no estatizar, toda la administración del ISFA a pretexto de un control, como que si no hubiera medios de control, ¿no? Y no es así. En cuanto al ISFA, especialmente está regido bajo la supervisión de la Super de Bancos y Seguros. Está también regido bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado, bajo las auditorías internas y externas que también se contratan. Que se pueden mejorar controles, siempre habrá cómo mejorar las actividades del ser humano, siempre, pero no coger de pretexto, primero, una emergencia que estamos pasando y tal vez, o si no abusando de un derecho que tiene en este caso el presidente de la República para proponer leyes, ¿verdad?, con su calidad de colegislador, para imponer estas cosas que transgreden flagrantemente la Constitución, como ya lo he demostrado. Entonces, estas cosas no se pueden dejar pasar por alto. Y recordemos a la ciudadanía que en noviembre ya fue presentado este intento. Y la Asamblea, como correspondía, porque vio que eran tantos actos violatorios contra la norma básica que es la Constitución, pues lo archivó. Recordemos que lo archivó. E incluso como ya generó problemas, el presidente de la República, no sé si voluntariamente o le provocaron a que diga, pidió disculpas, recuerdo yo claramente en las ceremonias militares, indicando que no se preocupen, que había sido un error y nada más, y así quedó, vean ustedes. Y ahora, nuevamente, y el día de antes de ayer, domingo, en el informe a la Nación, volvió a decir que no hay ningún problema, que ha sido una confusión, nada más. Vamos a ver si ejerce el derecho al veto, que es el recurso que tiene también nuevamente el presidente. Hoy está en sus manos esta malhadada ley aprobada por 70, no sé si llamarles asambleístas o no sé cómo, porque haciendo un uso de la ignorancia propiamente están violando la Constitución, y lo estoy demostrando y lo voy a demostrar. También la Constitución protege los derechos de las personas en cuanto a la protección, y en este caso es la protección y el derecho a la seguridad social, que también es un derecho humano. 17 minutos para las 8 de la mañana, coronel. Lo que quiere decir que todos los sistemas de control que hoy tiene el ISFA, hablemos del ISFA exclusivamente, quedan en cero y lo va a manejar el Estado. Y los ahorros que tiene el ISFA los podría utilizar el Estado como caja común. Eso queremos saber exactamente. Exactamente, esa es la intención. Esa es exactamente la intención. Y eso tiene otro nombre más rapidito, ¿no? Es la estatización. Y eso no se puede permitir, la misma norma dice claramente, no se puede permitir porque son fondos de ahorros privados de la gente. Eso tienen que entender los legisladores que no entienden, ¿no? Y se ponen, vean ustedes cómo se ponen a legislar algo que es inconstitucional. De hecho, tenía también que haber sido archivado nuevamente. Entonces, algo oscuro ha pasado por ahí. Pero obviamente para eso están los derechos, para eso está la Constitución, para eso está la ley, y quienes manejamos el tema jurídico estamos muy pendientes y vamos a acceder a todos los derechos que nos permite nuestra propia Constitución. El abogado coronel Patricio Acosta. Abogado coronel, para finalizar, ¿quiénes van a presentar? ¿Usted solo? ¿Dónde lo van a presentar? ¿A qué hora? Mire, hay un sinnúmero de organizaciones. Nos vamos a presentarlo el día de hoy a las 11, pero indistintamente yo entiendo que en todo el país van a presentar también, porque esto es una violación flagrante, como decía, sino también hasta grosera, ¿no? Porque se irrespeta totalmente, como que no existe la Constitución y como que se puede nomás abusar del poder. No es así. Toda autoridad tiene que saber que está compelida. ¿Usted dónde la va a presentar, coronel? En la unidad de flagrancia. Allí se va a presentar. ¿De qué, también se puede ¿de presentar qué ciudad? Ahí, cualquier juez, ¿no? ¿De qué ciudad?
De Quito, de aquí de Quito. Yo quería también, dando la oportunidad, licenciado, me permita esgrimir también un criterio. Yo pertenezco a la Cámara de Microempresas, le estoy apoyando también y también soy afiliado, ¿no? Porque ahí está la gente de a pie, ahí está la gente que no tiene recursos y que debería tener. Están diciendo que vienen 1.000 millones para las microempresas. Vayan, averigüen ustedes a cualquier banco a ver a cómo le dan el crédito a la microempresa. Es decir, son aquellos que no tienen con qué garantizar un préstamo, ¿verdad? ¿A cuánto le están dando? Está en la tasa del 22.5% hasta el 32%. Imagínense. Sin garantía. Sin garantía, y para eso hay el Fondo Nacional de Garantías, que tampoco funciona. Y ese fondo es precisamente para la gente que no tiene la capacidad de garantizar un crédito. Pregunten ustedes quién ha hecho uso de eso. Nadie. Pero hoy dicen que va a venir 1.000 millones, la pregunta sería, ¿para quién? ¿Para quién? Entonces, no hay transparencia, hay opacidad en ese tema. Yo aprovecho este medio. Los 1.000 millones, coronel, los 1.000 millones para la microempresa lo van a prestar sin garantía del 22 al 32%. No, los 1.000 millones dicen que van a orientarse para el microcrédito, es decir, para la microempresa. Los más pequeños, ¿no? Entonces, hemos tratado de adquirir en la banca y es imposible, es imposible. Pero para eso... Pero usted me dice que ese interés está 13 para las 8, del 22 al 32%. La banca está ofreciendo el 22 al 32 a los microempresarios. Eso nos dice. Sí, así es, imagínese, o sea, ¿dónde se puede imaginar eso? Entonces, eso evita que accedan a los créditos. Y mire, las autoridades cómo no se dan cuenta, ¿no? En la microempresa hay más de 300.000 personas que muy bien accediendo a los créditos normales y comunes. Si dicen que ahora van a ser al 5%, pues permitan entrar a los microempresarios. Y con eso se formalizan los microempresarios, con eso empiezan a tributar a los microempresarios y pueden ser un apoyo pero totalmente positivo para el mismo IES, porque empezarían a aportar patronalmente y voluntariamente, ¿no, verdad? Vean ustedes que parece que ahí había una equivocación, porque hemos escuchado 500 millones a través de la banca privada, que ya está el Banco del Pacífico allí, con el 5%. Entonces hay otro crédito, según usted, de 1.000 millones, o sea que en total serían 1.500. Sí, 500 el 5% y 1.000 millones el 22 para arriba. Más o menos así sería el asunto. Yo le escuché personalmente en el programa Hora 25 al ministro de Transporte y él dijo claramente que hay 1.000 millones destinados para créditos para la microempresa. Sí, yo conocí que ayer iniciaba con 500 millones el Banco del Pacífico. Yo accedí a consultar y obviamente no son para las microempresas. Entonces vean cómo no hay una información adecuada, correcta. Mire, buen dato que usted nos está dando. Porque hoy vamos a entrevistar al ministro de Finanzas a las 8 de la mañana, precisamente, estamos sobre el tiempo, y le vamos a consultar sobre estos temas, mi querido coronel. Sí, sería bueno que le consulten y si está funcionando o no precisamente el Fondo Nacional de Garantías, y van a ver que no está funcionando, y él tendrá la obligación de averiguar. Entonces, esa es la Fondo Nacional de Garantías, ¿qué hace? El Fondo de Garantías sirve exactamente para las personas que no tienen cómo dar una garantía, y eso lo maneja la Corporación Financiera Nacional mediante un fideicomiso. Pero eso no está funcionando. Tenemos las pruebas, inclusive para demostrar que el Banco Nacional, el Banco Ecuador, que es el que origina estos préstamos, no atiende porque dice que el fideicomisario, que es la Corporación Financiera Nacional, no está entregando la garantía por estos momentos.